Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Allá en un momento en que se encuentran José Martí y Máximo Gómez aquí, estamos hablando en 1892, si mal no recuerdo, ¿no? En Montecristi, la presencia de Martí aquí es muy bien recordada, por cierto, en algunos textos históricos, algunos trabajos incluso de algunos cubanos que he leído. Alguien aquí guardó la talla de Martí, que se mandó a hacer un flú, como le decían antes, una muda de ropa, que Martí andaba con lo puesto, así mismo. Y alguien le quiso regalar una muda de ropa aquí, y el sastre, mal no recuerdo, conservó por mucho tiempo las medidas de Martí, y hizo después alguien un artículo sobre aquello, ¿no? Tal era la presencia de estos seres humanos de leyenda que parió América, y que siguió pariendo y seguirá pariendo hombres grandes y mujeres también muy grandes, seres humanos excepcionales. Pero lo que me hace recordar a Martí en el día de hoy y al propio Máximo Gómez es que Martí, cuando llega con Gómez al acuerdo de que sí, usted lo necesitamos en Cuba para que vaya a dirigir la guerra de liberación contra España, la última etapa ya, la segunda guerra sería, ¿no? Esa que terminó en 1898, si mal no recuerdo. Pues cuando estaba aquí, Martí le dice a Máximo Gómez, necesitamos su ayuda, pero no le podemos pagar. Estoy glosando más o menos la conversación de Martí con Gómez. No le podemos pagar, general. Lo único que le puedo garantizar es la satisfacción del deber cumplido. Y eso sí, la ingratitud de la gente, la ingratitud de los hombres, dice en algún momento Martí. Eso es cierto, en todos los momentos habrá gente grata, gente agradecida, pero gente muy ingrata también, siempre. Gente confundida y que confunde, porque ese es el problema del que está confundido, que al mismo tiempo confunde y trata de dañar hasta las buenas acciones. Máximo Gómez, supo de eso, pero no solamente lo supo Gómez, lo supo Bolívar también, de quien en un momento se llegó a decir cualquier cosa, como bien lo cuenta, por cierto, García Márquez, en una novela histórica bellísima, que trajo mucho que decir en su momento, pero que es bellísima como novela y como tratamiento de esa personalidad de Simón Bolívar. Es una novela pequeña, pero densa y muy bella, que se llama El general en su laberinto. Al propio Bolívar fue incomprendido también, y con Duarte, Juan Pablo Duarte, ni digamos. ¿Quién iba a creer que quien tuvo la idea de la independencia en la República Dominicana, quien primero pensó que podía, como decía Juan Bosch, que podía ser posible en un pedacito de tierra como este, con apenas unos 200.000 habitantes, quizás la población dominicana no llegaba a 200.000 habitantes en 1844, que era posible que un pueblo paupérrimo, además, un pueblo pobrísimo, pudiera llevar a cabo una guerra de independencia, de liberación nacional, frente a un enemigo probado en más de 10 años de guerra. 10 no,
En el 44 Haití ya tenía 40 años en lucha. Haití había vencido al ejército francés, al de Napoleón, nada más y nada menos. Napoleón mandó aquí un ejército de miles, no recuerdo la cantidad, una cantidad impresionante, de miles de soldados, a poner en orden, como decía él, a esos negros que se creen que pueden establecer una nación independiente ahí. Se burló Napoleón de ese pueblo haitiano que está ahí. Sin embargo, Leclerc, su cuñado, Napoleón le dio tanta importancia a esa expedición de no recuerdo cuántos miles de franceses, que puso a su cuñado a dirigir, un gran militar por cierto, Leclerc, a dirigir esa expedición contra ese pueblo que estaba sublevado contra la esclavitud y que llevó a cabo la primera guerra de liberación en el continente americano. A partir de ahí empezaron las guerras de liberación en toda América. Pues ese era un pueblo que tenía ya 40 años en lucha. En el 44 tenía casi 40 años porque fue en el 1804 cuando los haitianos se liberaron de los franceses, derrotaron a los franceses y a todo el que se le puso por enfrente lo derrotaron también. Ya usted puede saber, como decía Juan Bosch, la mente que tenía Juan Pablo Duarte, la fe que tenía Juan Pablo Duarte, de creer que en un país chiquito como este, que no era un país, una nación, claro que sí, pero no era un país, se podía llevar a cabo un movimiento de liberación como el que dirigieron los trinitarios y sin embargo no había conseguido los trinitarios y el movimiento de independencia la liberación y ya Duarte tenía que salir, había salido del país, expulsado ¿por quién? O por los mismos dominicanos, por Santana y el grupo de Santana, los ateros. Es decir, lo que le viene usualmente a la gente como recompensa es la ingratitud. Duarte tuvo que morirse en Venezuela. Él y su familia y muchos otros se fueron de aquí. Muchos otros de los que formaron el movimiento liberador que se llamó la Trinitaria tuvieron que salir del país y no fueron expulsados por los haitianos. Se fueron de aquí expulsados por los ateros de Santana y de Bobadilla y de unos cuantos más. Ese grupo de dominicanos expulsó a quienes, a los mismos trinitarios. De manera que la frase de Martí Máximo Gómez sobre la ingratitud de la gente no puede ser más certera, ni puede ser mejor corroborada por la historia. Lo traigo a colación a propósito de la actitud de un grupo del Senado, el Senado haitiano, que quiso armar un bulo, un chisme con la presencia de los militares dominicanos en Haití, militares dominicanos que estaban cuidando los equipos, la comida y toda la ayuda, la medicina que envió el gobierno dominicano para Haití. En un gesto de solidaridad que fue igualado, había sido igualado por otros pueblos de América Latina como Colombia, como Venezuela que puso un barco ahí en Haití en lo que canta un gallo, también, cargado de pertrecho y de cuantas cosas, quitándosela de la boca, como lo estamos haciendo nosotros también, porque nosotros necesitamos todo eso que enviamos para allá. Hay dominicanos que lo necesitan. Pero nosotros nos quitamos de la boca la comida. Los pueblos latinoamericanos somos así somos. Eso es lo que hemos sido. Desde que nos formamos como naciones libres e independientes, hemos sido solidarios los unos con los otros. Desde luego, como decía Martí, contando siempre con la ingratitud de los mismos compatriotas que tenemos, que no entienden. Unos aquí
no entienden el gesto del presidente Danilo Medina. Aquí, esos están aquí. Y son para ellos más nacionalistas que yo no sé quién, no sabría que quién. Estos son nacionalistas a ultranza. Y tienen unos odios, soterrados o no soterrados, los tienen abiertos. Que Dios nos libre. Dios nos libre de esa gente, precisamente. Esos son los de aquí, los que no entienden, los ingratos de aquí. Pero hay otros que son ingratos desde allá, desde Haití. Tanto los de aquí como los de allá lo que buscan es dañar las relaciones entre los pueblos, las relaciones entre los jefes de Estado, que son los que encarnan a los pueblos. Tanto los de aquí como los de allá hacen ese tipo de cosas. Esos son los ingratos. Esos son los confundidos que viven confundiendo a los otros también. Los patrioteros les llaman también. Sí, porque entonces se venden como patriotas y no son más que eso. Patriotero, es decir, remedo. Remedo, invento de patriota. Hipócrita los llamó el presidente provisional de Haití, Joselerme Pribert. Les llama hipócritas, es verdad. Él llamó hipócrita a esos miembros del Senado haitiano que ven la presencia dominicana, de los militares dominicanos, como un problema, pero no ven la presencia, como lo dice el propio presidente Pribert, no tratan igual a los militares colombianos, a los militares venezolanos que están allí cuidando precisamente los equipos y la ayuda que han enviado estos pueblos y otros pueblos también. No nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar. Nosotros, ahora, no puede ser. La solidaridad es un don, la solidaridad es un acto de bien, la solidaridad es un acto que nos hace a todos más humanos cada vez que lo ejercemos. Además, la solidaridad no solo es un deber y es un don, también es un derecho. Estamos ejerciendo nuestro derecho a ser solidarios. Estamos ejerciendo el don de la solidaridad, la virtud, la que nos hace realmente humanos. Lo que nos hace realmente humanos no es el patrioterismo. Lo que nos hace realmente humanos no es el nacionalismo estúpido de mucha gente, que nunca ha sido bueno para nada ese nacionalismo, dicho sea de paso. Lo que nos hace humanos es la solidaridad. Lo que nos hace humanos realmente es el cariño, es el amor, es la comprensión de los demás. Y el presidente Danilo Medina ha actuado de cara al sol, ha actuado de manera transparente, ha actuado de manera decidida frente a una tragedia humanitaria, frente a una desgracia que nosotros hemos conocido en algún momento y frente a un desastre colosal, porque no es lo mismo que un ciclón pase por un lugar que tiene casas de cemento, a que pase por un sitio donde lo que hay son seres humanos viviendo en casuchas que vaya usted a ver qué cosa es eso, en barracas prácticamente. Lo que ha hecho el presidente Danilo Medina no tiene que ser empañado ni por los patrioteros de aquí, ni por los patrioteros de aquí, ni por los patrioteros de allá, ni de ningún sitio. Es un acto de solidaridad humana, es un acto de solidaridad y además un ejercicio de libertad y de soberanía, indudablemente, que el presidente Joselerme Pribert ha sabido agradecer. Él ha dicho lo que tenía que decir de toda esa cháchara que un grupito siempre quiere mantener aquí,
y allá y donde quiera para mantener divididos a los pueblos latinoamericanos. Esa es la realidad. No nos dejemos confundir. Tendremos que ser solidarios y tendremos que saber que también eso provoca este tipo de cosas. La solidaridad duele también, porque el dolor está presente en casi todas o en todas las manifestaciones de la humanidad siempre. Duele porque es quitarse usted de lo que tiene para darlo, pero eso es lo que nos hace a todos humanos. Esa es la realidad. Bueno, hoy es 17 de bienvenido. octubre y hoy se celebra el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. Y si hay un país que puede con orgullo recibir este día y celebrar este día es la República Dominicana, porque tenemos un país, un Estado, pero sobre todo un presidente que con mucha voluntad política y mucha firmeza ha declarado una lucha constante e impermanente para erradicar la pobreza de nuestro país, sobre todo la pobreza extrema. Y cuando hablamos de pobreza no solamente estamos hablando de la insuficiencia de recursos, estamos hablando del poco acceso que puedan tener los dominicanos y dominicanas a salud, a educación. Y justamente con políticas de mejoramiento y de acceso a educación, a salud, es que la República Dominicana y el presidente Danilo Medina ha estado combatiendo la pobreza. Y es una meta para estos 4 años sacar de la pobreza extrema a 400,000 dominicanos más. Hoy podemos con mucho orgullo celebrar este día, un día que invita a los países a establecer políticas públicas para erradicar la pobreza, que invita, tal como decía Ramón, a ser solidarios con quienes más nos necesitan. No solamente con nuestro pueblo hermano de Haití, sino también con muchos dominicanos y dominicanas que a pesar de los esfuerzos todavía viven en pobreza extrema. No es fácil luchar día a día para erradicar la pobreza y para sacar políticas públicas donde quizás hay muchos intereses. Y una de ellas, que ha estado en el debate nacional, es la eliminación del subsidio al combustible a los gremios del transporte. Es mucho lo que se ha estado hablando, pero también sobre esto hay varias cosas que hay que señalar. Lo primero es que esta medida del subsidio fue una medida transitoria tomada en el año 2017 por los aumentos del transporte, como una medida para evitar que en ese momento se subiera el costo del pasaje. Una medida que al ser transitoria se convirtió por distorsiones en una medida prácticamente permanente y que hoy con mucha responsabilidad el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la resolución 233, si la memoria no me falla, ha decidido poner un pare a una medida que ya no tiene razón de ser, que ya no se amerita. Una medida que, tal como lo ha dicho el presidente Danilo Medina, aquí estamos para priorizar las grandes mayorías, para trabajar para el bienestar de todos y no para el bienestar de unos cuantos. Esto viene a poner en contexto lo que viene a hacer una competencia leal, lo que viene a crear institucionalidad, y parte de esto es porque ya urge medidas claras, regularizar un sector, y el presidente Danilo Medina, a través del decreto 263, ha creado la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, como una de las primeras medidas que viene para regularizar un sector, formalizarlo, para garantizar el servicio, pero sobre todo que necesitamos calidad. El ahorro que vamos a tener como país en el subsidio al combustible viene a nuestro presupuesto, un presupuesto que está enfocado a seguir trabajando áreas vitales para erradicar la pobreza, día que se celebra justamente hoy. Son muchas las empresas y asociaciones que han estado apoyando esta medida, lo cual debemos, lógicamente, todo dominicano celebrar. Hoy hemos visto en la prensa como varios de los gremios están llamando a la mesa del diálogo del transporte, y qué bueno que llamemos a este diálogo, porque necesitamos regularizar ese sector. A diferencia quizás de antes, que la mayoría de las flotillas usaban combustible, muchas de ellas hoy usan gas. Entonces necesitamos ya cambiar esa distorsión. Hemos estado viendo
las diferentes medidas que desde el gobierno, desde el Estado Dominicano, se desea implementar para regularizar este sector. Una de ellas es una tarifa de pago única de este sector del transporte, un sistema integrado del transporte, Guillermo, corredores troncales para mejorar todo lo que tiene que ver con este sistema, y ya se está a la espera de que el Congreso apruebe lo que es la nueva ley de transporte, vialidad y seguridad vial, que viene a ser quizás el punto desencadenante de muchas medidas que se requiere para mejorar este servicio. Además, está en carpeta la línea 2 del metro de Santo Domingo, mejorar la flotilla de autobuses que alimentan el metro, asimismo mejorar tanto la expansión como la calidad de los autobuses de la ONCE, sin contar con algunas acciones que desde ya se han estado haciendo, como obras públicas, con todo el tema de seguridad vial y asistencia vial, todo el plan de capacitación que desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se está llevando de capacitación, con las obras que se están llevando, primero para terminar el teleférico. Si vemos también en las calles se están colocando vallas para incentivar que cambiemos la cultura que tenemos. El sector transporte amerita que le prestemos la debida atención que desde ya se ha estado mostrando por parte del Estado Dominicano. Sabemos que es un tema que tiene muchos intereses, tiene muchas aristas, pero que ya no se le puede seguir dando más larga. Son más de 14 meses que tenemos con los combustibles por debajo de los $50. Por tanto, ya este subsidio no se corresponde. Como tal señalé, es una medida transitoria que ya no tiene por qué seguir siendo permanente y que ya no se justifica. Así que quise señalar esto, porque justamente si queremos seguir trabajando y enfocados a erradicar la pobreza, acciones como esta de eliminación del subsidio son fondos que se van a reubicar para trabajar otros sectores que necesitan de esos fondos. Bueno, creo que ustedes han tocado lo esencial, ¿verdad? El día de hoy es un día en el que se ha convenido a nivel mundial pues reafirmar el compromiso de las naciones del mundo para erradicar la pobreza. La pobreza es difícil, ¿verdad?, erradicarla. Podría decirse que la República Dominicana en los últimos años ha sido exitosa, hasta el grado de que quizás podría decirse que si no hemos erradicado la pobreza como tal, se le ha cambiado el rostro. Yo decía recientemente que ya el problema de la pobreza extrema, incluso en la República Dominicana, no es de, si se quiere, de hambre como tal. O sea, los núcleos que se pueden identificar como núcleos de pobreza extrema en donde el tema es hambre, en gran medida, como resultado de una estrategia nacional de desarrollo que también nos compromete y que se formula también a propósito de los llamados objetivos del milenio, que fueron metas muy específicas que obligaron a los gobiernos dominicanos a invertir en programas y en políticas sociales solidarias, como es el caso de Hambre Cero, o como es el caso de Comer Primero, o como es el caso del programa Solidaridad, como son en conjunto los distintos programas focalizados del Gabinete de Políticas Sociales de la administración del presidente Danilo Medina. Podemos decir, y aquí habría que plantearse también el tema del modelo y el no modelo, de lo que tenemos que incorporar o mantener como parte de la gobernabilidad democrática y la equidad, y lo que habría que modificar. Hemos crecido en los últimos años, indiscutiblemente, y hemos avanzado también en la lucha contra la pobreza. Hay gente que quiere, bueno, a propósito de que siempre habrá pobres, como se ha dicho, negar lo que tanto hemos podido ir avanzando. Quizás ahora los esfuerzos, incluso hay que decirlo, la jornada extendida y la política de bienestar estudiantil
el programa de alimentación escolar, no es para resolverle el problema del hambre o de la miseria a los pobres propiamente, digo, a los ricos, sino es precisamente también un componente de una política de erradicación de la pobreza. El Plan Nacional de Alfabetización. Como lo es el Plan Nacional de Alfabetización, porque ya no solo se trata, o como pueden ser las políticas de vivienda. O las estancias infantiles. O las estancias infantiles. O las políticas de género que incorporan a gran cantidad de mujeres liberadas de tareas como esta de tener que quedarse en sus casas a cuidar sus bebés. El acceso a créditos. El acceso al crédito, políticas inclusivas en materia de financiamiento de los emprendimientos de quienes, de las grandes empresas establecidas hace 70, 80, 100 años, no, precisamente de gente que para salir de las condiciones miserables de existencia, pues necesita también hacer emprendimientos, necesita crédito, necesita acompañamiento. Hemos avanzado, no se ha logrado quizás todo lo que se ha querido. El ritmo, diríase incluso, se podría decir que a buen ritmo vamos en esto, lo que evidencia que se puede crecer y se puede tener un mayor nivel de equidad y que esa relación negativa entre las riquezas que genera una economía y el bienestar de la gente, de que se está supuesta a beneficiarse y que aporta capital, trabajo y demás, y empeños y pasiones, puede establecerse de una manera diferente a como siempre se ha hecho, que solo una parte de la población es beneficiaria. Eso es lo que se quiere cambiar del modelo, precisamente. El modelo no se quiere cambiar para que de crecer como lo hace, deje de hacerlo. Lo que se quiere cambiar es esa relación de crecimiento en contraste con la pobreza. No, es crecimiento para eliminar la pobreza. Y yo pienso que se ha avanzado, societalmente hemos avanzado en esto, en darnos cuenta de que no se podía seguir dejando atrás a media población sumergida o sumida en la pobreza. Y esto hay que decirlo. Miren, creo que hay que llamar la atención sobre el tema del decreto 275-16, que ha puesto las cosas donde pienso que la población también quiere que se ponga. O sea, hay políticas y políticas. Y fíjense qué interesante resulta esto. A pesar de que la politiquería barata de gente que debería ya pasar a mejor suerte, hay que encontrar la forma de quitarse de encima esos rémoras, le llaman los biólogos, ¿verdad? Las rémoras. En mi pueblo le decían rémula. Rémula, ¿verdad? Las rémulas. Pero, ¿cómo es posible que los primeros que brinquen sean partidos llamados de la oposición, de supuesta izquierda y de supuesta derecha también, que antes de que el propio grupo... sí que hay una alianza... Es una alianza de Marco Cacata y demás cosas raras. Complicada. ¿Cómo es posible de que antes que los supuestos afectados protesten un decreto, dos partidos, dos entelequias políticas reducidas a minorías insignificantes, sean quienes salgan al frente de un decreto que pone y que determina lo que la gente ya hacía rato que entendía que debía producirse, la eliminación de ciertos subsidios, que ciertamente no solo a algunos o para algunos, sino para otros sectores que se niegan a la fiscalidad imperante. Miren, es el propio Juan Uvieres quien en respuesta a esto dice, nosotros no necesitamos ese subsidio. A confesión de parte, relevo de prueba, dirían los abogados, esos enganchados a políticos. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Y cómo es que se pretende
que se mantenga un subsidio que el propio beneficiario dice que no lo necesita. Busquen las declaraciones de Ubiere para que Mírenlo ustedes ahí. se den cuenta. Nosotros no necesitamos, mírenlo aquí, ¿dónde que lo dice? Acá. Bueno, por ahí anda, pero lo dice claramente. Nosotros, es más, nosotros lo que queremos es ahora convertirnos en importadores de combustibles. Oye, porque son inteligentísimos. No necesitamos esto, pero lo tenemos. Pero ahora nosotros queremos, yo supongo que quieren una terminal propia de combustible, porque gente que nunca ha estado en el negocio de los combustibles, resulta ser que como le están quitando esto, ellos quieren aquello. Algo que no necesitaban, ahora dicen, pero es que no puede. La respuesta de Antonio Marte fue más espectacular. La respuesta de Antonio Marte fue más espectacular porque Antonio Marte se refiere al CONET, que ha estado de acuerdo con la eliminación de ese subsidio. Le llamó estúpido. Y no solo que les llamó estúpido. Oigan, porque tal cual, que a mí la palabra estúpido no me gusta, Ramón la usa de vez en cuando, pero le llamó estúpido a los empresarios de este país, diciéndole además, declarándole la guerra por generaciones futuras. Dijo, esto es un pleito, son tan estúpidos que esto es un pleito que ellos van a tener, que nos quieren sacar del negocio del transporte para ellos adueñarse de rutas, es decir, de las rutas de las cuales ellos son dueños, sin ningún sentido de la competencia, ni del derecho de los demás a eso, a incursionar en ese negocio. Ellos piden incursionar en un negocio que nunca han estado, que es el de los combustibles, pero se niegan a que los demás puedan participar en el negocio del transporte de carga y de pasajeros, porque eso es un negocio de los Ubiere y de los Antonio Marte. Ah, y del que está preso que mató al rector. Ese es el negocio de ellos, no se metan en ese negocio. No, le llaman estúpidos a los empresarios del país. ¿Ustedes saben qué les dicen? Les dicen que como ellos los quieren sacar de este negocio para adueñarse de su negocio, ese es un pleito que van a tener hasta con los hijos de sus hijos, es decir, hasta con los mamandos. Hasta con los mamandos van a tener pleito ellos con el empresariado dominicano. Sí. Así de simple, con los hijos de sus hijos, esos son los mamandos, entiendo yo. Sí, ahora, y uno dice, ok, a estos señores se les está quitando una paleta que no necesitaban, porque ya están ahitos de este subsidio. Pero ¿y cómo es posible que hayan entelequias políticas con representación en el Congreso de la República, que salgan con charlatanería a decir que no, que eso es inoportuno, que eso no es correcto, que no, que sus cuartos están puestos en Antonio Marte, en Ubiere y en todo el que se oponga a cualquier cosa que el gobierno haga o promueva con el propósito de poner la casa en orden? Lo que subyace en el fondo de esto es que todavía hay sectores que se van a seguir negando a pagar impuestos. Porque en el fondo de todo esto es un escarceo que nos conduce al tema de la fiscalidad. Porque un subsidio de esta naturaleza no es más que a usted se le quiten los impuestos. Se parecen a Donald Trump, que es tan inteligente que tiene 20 años que no paga impuestos. Sí, que dijo, yo me acogí a una cosa y tengo 20 años porque yo soy inteligente. Estos tigres son muy inteligentes. Ellos encontraron la manera de que los impuestos que tenían que pagar se los subsidiaran y no tener que pagarlos. Y ahora, ya cansados de tanto beneficiarse de este subsidio, quieren que le den el derecho a operar un negocio del que ellos no saben mucho más que distorsionar el mercado de los combustibles. Porque primero no lo usaban, porque no es verdad que ellos usen el combustible que se les está exonerando, usan otros. Segundo, no lo necesitaban, un subsidio no necesitado, que hay organizaciones políticas que se quieren beneficiar y que salen a apoyar no necesitándolo. Y estamos hablando de 3.000, 2.000 millones de pesos al año, que bien podría utilizar el gobierno dominicano para la erradicación de la pobreza.
creo que estos señores se han puesto donde debemos verlos. No enseñando el refajo, no. En cueros, en pelotas. En cuero, en pelota. No necesitan el subsidio. No hay que seguir discutiendo ese tema. Porque a confesión de parte, relevo de prueba. Pero mira, hay algunos detalles que hay que ver ahí. Antes de irnos Lalo amenaza con molestar. Antes de irnos a hablar de deporte con Lalo, eso es un tema que habrá que dilucidarlo en todas sus aristas, como dicen ahora. ¿Por qué? Porque usted está hablando de que un servicio como el transporte público ha sido privatizado. Para los que hablan de privatización, sí, que ven privatización donde no tienen que verla. El servicio de transporte público fue privatizado cuando se dejó en manos de unos sindicatos que no son sindicatos, que son empresas. Y ya por ahí comienza la aberración. Desde el momento en que usted es un sindicato y no es una empresa. Pues si soy un sindicato no pago impuestos. Si soy un sindicato no tengo que someterme a un régimen al que sí tienen que estar sometidos los empresarios, hasta el que pone un colmado. Sí tiene que someterse a las leyes laborales, al registro del contribuyente, al esto, a lo otro, a no sé cuánto, a todo eso. Pero si soy un sindicato, no. Soy sujeto de subsidio. Soy sujeto, además, de cuánto privilegio esta gente ha gozado, pero sobre todo el privilegio del monopolio. Porque esta gente tiene las rutas, óigase bien, las rutas, que son espacios públicos, dicho sea de paso. Ellos los tienen privatizados. Ellos sí han privatizado eso. Y Dios te libre a ti de que tú quieras poner una guagua a conchar en esa ruta. O comprar un Sonata. Que mandan, si te compra un Sonata y te va a meter en la ruta a conchar y te mandan a dos tipos que van y te le entran a batazo al carro. Y a tu propio te le rompen todo y ya tú sabes. Y cuidado porque hasta a ti te dan con el bate. Y un servicio malo. Además, pero por Dios. Malo, sin no calidad. solamente una privatización deleznable, una privatización y además inexplicable, pero desde luego entendible en el régimen que ha vivido la República Dominicana hasta ahora, que ha sido un sistema de dejar hacer y dejar pasar. Vamos a dejarlo ahí para no ponerle... De que el tigueraje tome la calle. Tome la calle. Vamos a ponerlo así para no poner esto de otra manera. Pero es una cosa inconcebible que no se le ocurre. Yo creo que eso nada más ha ocurrido. Eso nada más este pasa, país. yo creo que aquí en Dominicana. Yo creo que eso nada más ha ocurrido aquí. En Dominicana. Hay que entenderlo porque cada país tiene sus peculiaridades, sus particularidades, su historia. Pero por Dios, esto tiene que llegar a un punto. Es que las familias pagan entre un 20 y un 25%. Y ya llegó el punto. Claro. Hay que es que ya no aguanta más, ya. ¿Me entiendes? Era Esto este no momento. aguanta más. Pero Imposible. esa historia de los sindicatos es vieja, Ramón. En Estados Unidos los hubo, y hubo mafias igualitas. Y hay grandes líderes de esas mafias que lo registra la historia norteamericana. De algún no somos lado tan copiamos. originales en nada. La De algún mafia lado. es tan vieja como Grecia. De algún lado copiamos, es posible. Pero allí tuvo un límite, ya el de aquí llegó. No, aquí hay partidos que se van a poner como Lalo a defender lo indefendible. ¿Y a quién tú crees que va a defender Lalo? Pues vamos a O ver a si los se atreve a deportes, defender a alguien. a aquí, los deportes. A los Blue Jays o a los indios.